fue mucho. El honor y la gloria es del Señor. ¿Ya? Él es el que produce el querer, el hacer. Él es el que pone los recursos necesarios para el traslado, a pesar de que el vehículo está más o menos, hasta ahora siempre me ha traído y me ha llevado. Así que es la gloria para el Señor. Y son muchos más los que permanentemente están sirviendo. Efectivamente, llego temprano, pero cada vez que llego el grupo de alabanza ya está instalado, ya está probando, ya está enchufando algunos de sus equipos. Así es que gracias al Señor por los que sirven, gracias al Señor por los que están, y cada día se vayan sumando más y más. El Señor bendiga a la iglesia. El Señor bendiga a la iglesia. Vamos, querida iglesia, a continuar con esta serie que hasta ahora hemos venido tratando en esta poderosa y profunda carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos básicamente a tomar el capítulo 4 desde el versículo 21 al 31. Para que lo vaya buscando con calma. Gálatas 4 desde el 21 al 31. Ahí hay dos nombres, Sara y Agar, que también lo podemos relacionar con Abraham, Isaac, Ismael. No sé si les suenan esos nombres. Si les suenan, los vamos a recordar. Si no les suenan, se va a enterar, porque la historia es muy sabrosa. Así que puede sacar también su matecito, su tejido, las palomitas, porque esta historia debe ser escuchada con calma y también con atención, porque precisamente esta es la historia que va a tomar Pablo para seguir profundizando en esta pelea que él está dando nada más y nada menos que por la libertad. Yo no sé si recuerdan o han visto la película Corazón Valiente. Sí, los que no la han visto, sobre todo los más jóvenes, véanla. Yo creo que los más que tenemos un poquitito más de años la hemos visto más de alguna vez, de Mel Gibson. Y en la parte final de esta película, o casi en la parte final de esta película, hay una escena que yo diría que es una de las más profundas y emocionantes. William Wallace, este líder de una revuelta en contra del imperio en ese entonces inglés, que estaba en manos de Eduardo I, un déspota rey, se había levantado en armas en contra de este rey sobre pretexto de la libertad de su pueblo escocés. Costó, armó la revuelta, siguió adelante, pero finalmente por traición fue tomado prisionero y llegó, ¿no es cierto?, a ser ejecutado. Fue torturado y minutos antes de sucumbir o segundos antes de sucumbir ante la arremetida de su verdugo, gritó libertad. Yo no sé si recuerdan esa escena, pero es una escena poderosa. Él había estado peleando por la libertad y estaba muriendo por la libertad. Cuando veo la carta de Gálatas, veo una lucha de ese tipo. Pablo está peleando por la libertad, no está peleando por nada menos. Él
necesita que el pueblo de Gálatas entienda a qué tipo de libertad ha sido llamado y cuán necio y cuán tonto es el volver a rudimentos y a tratar de esclavizarse a través de tratar de hacer cosas para poder agradar a Dios. Porque ya todo lo necesario, porque ya todo lo suficiente, Cristo ya lo había cumplido, ya lo había hecho en la cruz del Calvario. La libertad por la que Pablo de alguna manera está peleando es tan profunda que Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estén firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la pelea que Pablo está dando en el libro de Gálatas. Hemos visto, a medida que hemos venido avanzando en la carta, que esta lucha no ha sido fácil. Hemos visto que Pablo en esta pelea ha pasado por diferentes emociones, por diferentes sentimientos. Ha pasado entonces por diferentes emociones, ha pasado por diferentes sentimientos, por el enojo, por la decepción, por el asombro, por la tristeza, pero también por la esperanza en esta pelea. Y toda la batería de emociones que eventualmente surgen y están en el corazón de Dios y en un corazón pastoral. Un corazón que se muestra muy claramente en Gálatas capítulo 4, versículo 19, cuando dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque, querida iglesia, la pelea que Pablo está dando, finalmente, la lucha que Pablo está dando, en este caso, con respecto o sobre texto de la libertad, va mucho más allá. Es para que Cristo sea formado en la iglesia de Gálatas, en cada uno de los creyentes, y es hoy día la misma pelea que se está dando, querida iglesia, por cada uno de ustedes. El deseo de Dios es que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. No es nada más, no es nada menos que Cristo sea formado, querida iglesia, en cada uno de ustedes. Y para eso el Señor utiliza personas falibles, personas débiles muchas veces, en el mismo contexto de iglesia, a través de la conversación, a través de la oración, a través de la enseñanza de la palabra, pero también al Espíritu Santo en cada uno de ustedes y al cielo completo. No es nada menos, no te conformes con nada menos y no busques nada menos, querida iglesia, que Cristo sea formado en ti. Eso no es exclusivo para hermanos o hermanas con una especial elevación o con un especial don o con un especial talento o con una especial voz o con una especial retórica. No, es un propósito también para ti, que Cristo sea formado en ti. Y si se trata también de destacar la seriedad y la profundidad de esta batalla, en lo que vamos a leer ahora a partir, ¿no es cierto?, de Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante, nos vamos a dar cuenta de que esta lucha no es simplemente por un aspecto doctrinal, no es por un aspecto
aspecto teológico o de forma, si lo hacemos así, si la primera o la segunda alabanza la tocamos de esta manera, o si oramos de rodilla, oramos de pie, o si en fin cantamos ciertos tipos de alabanza o no. No, se trata nada más que de libertad y de esclavitud. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque la misma palabra en 2 Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, viene a traer a la memoria y a la mente y a los corazones de los lectores esta historia que vamos a conversar a partir de este momento, la alegoría de Sara y Agar. ¿Les suenan esos nombres? ¿A quiénes les suenan? ¿Sí? Sara, Agar, Génesis. ¿Sí? Bien. ¿A quiénes no les suena? No hay problema en que no les suene. La idea es que también ahora lo conozca. Bien. Dice así la palabra de Dios entonces. Vamos a hablar un poquitito de estas personas. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante dice así la palabra de Dios. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el título de este sermón o de esta exposición es: echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, comienza una vez más haciendo una pregunta retórica a los hermanos de Galacia, o de la región de Galacia, y les pregunta a los que quieren estar bajo la ley, a los que quieren de alguna manera pretender ganarse el favor de Dios a través de lo que hacen o de lo que no hacen. ¿No han oído de qué se trata la ley? ¿O no tienen claro en qué se están metiendo? Y vuelvo a recordarnos de alguna manera lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde señala: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere, y la palabra clave, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios,
Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si te vas a abrazar de ese tipo de posibilidad de querer acercarte a Dios, de querer agradar a Dios, de seguro y cierto que vas a fracasar, porque el diseño que esto tiene de parte del Señor tiene ese propósito. Sabe Dios que es imposible que cualquiera nacido de mujer, a excepción de uno que caminó entre nosotros y que fue muerto en el madero de la cruz y resucitó al tercer día, a excepción de él, sabe Dios que ninguno de nosotros está posibilitado de completar o de hacer o de cumplir la ley a cabalidad. ¿Y a qué finalmente nos debiera llevar esa realidad, ese hecho? Es finalmente a entender que necesitamos de salvación, necesitamos de redención, necesitamos a Cristo Jesús para que su justicia sea traspasada a cada uno de nosotros. Por eso Pablo les pregunta, ¿no han oído acerca de la ley? Y algo así también aclara en Gálatas capítulo 4, versículo 8, donde dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, y ojo con lo que también menciona aquí espiritualmente hablando, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, y lo maravilloso que dice aquí, más bien siendo conocidos por Dios, gloria al que vive, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a ser, o que os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los años. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hablando, ¿no es cierto?, de este corazón pastoral y triste que muchas veces se manifiesta respecto de lo que está sucediendo en medio de la iglesia. Por eso Pablo le dice, ¿no han oído de la ley? Entonces aquí les comienza a contar la historia de Sara y Agar. Dice versículo 22, porque escrito está, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. ¿A qué está mirando Pablo? Génesis capítulo 15 comienza a contar la historia a la que Pablo aquí está haciendo referencia. Abraham había salido. Abraham significa padre enaltecido. Abraham había salido desde su tierra. Dios le había dicho, sal de toda tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar donde vas a ser bendecido y donde tú vas a ser bendición. Así lo hizo Abraham, obedeció al Señor y comenzó este trayecto, comenzó este caminar en el propósito y en la voluntad de Dios, que no es distinto de alguna manera, hablando con el mismo lenguaje de Pablo, que no es distinto y que también es una alegoría del caminar de cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Comenzamos un tránsito hacia el propósito, comenzamos un tránsito hacia la voluntad de Dios. Y en ese tránsito hacia el propósito, hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, suceden cosas, como le comenzó a suceder a Abraham. Resulta que este hombre, ¿no es cierto?, ya era un hombre relativamente anciano, de unos 80 años, y en este caminar, en Génesis capítulo 15, versículo 6, Dios le había hablado y le había dicho, mira, así como son las estrellas cuantiosas, así va a ser tu descendencia. Pero hasta ahí Abraham, de más de 80 años, no había tenido ningún hijo. Es más, su proyección era que uno de sus criados, el más cercano y el más de confianza, fuera el que le heredara. Ese era su plan, esa era su proyección,
pero Dios estaba cambiando aquello y Él estaba haciendo una promesa. Y en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuenta que sin ver esto, Abraham, así como le creyó cuando salió, también le creyó a Dios cuando le hizo esta promesa. Y qué bueno es, hermanos, que en el caminar, en el trayecto en que Dios a cada uno de nosotros nos tiene, también nosotros podamos tener fe y confianza en lo que Dios nos habla y en lo que Dios también a cada uno de nosotros, en lo que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor, porque cuando Abraham lo hizo en Génesis 15:6, le fue contado por justicia. Y luego, no sé si recuerdan la última vez que estuvo acá, Dios hizo un pacto bastante extraño para nuestros días, donde partió algunos animales y finalmente una antorcha de fuego y un horno de fuego se comenzaron a cruzar entre los animales. Esto también está en Génesis 15 y comienza, ¿no es cierto?, le creyó Dios a Abraham, que hace este pacto y le promete, ¿no es cierto?, descendencia. Luego en Génesis capítulo 16, pasado el tiempo y una vez hecha la promesa, Sarai, la mujer de Abraham, le promete, o sea, dice, ¿sabes qué? Ha pasado el tiempo, las cosas no están resultando según el plan, yo estoy estéril, tú estás un poco más viejo, tengo una idea. Yo tengo una esclava de confianza. Yo sé que con ella vas a poder tener un hijo y así vamos a poder cumplir el propósito y el plan de Dios, porque Dios dijo que te iba a dar descendencia y claramente conmigo no va a ser. Yo soy vieja, yo soy estéril, por lo tanto la posibilidad está, el plan B es Agar. Y ahí aparece Agar en escena. Y efectivamente, después de haberlo conversado, después de haberlo tratado, finalmente Abraham, hasta esa hora, Abraham engendra un hijo con Agar. Esto está en Génesis capítulo 16, versículo 16, y dice que tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Había nacido el hijo y según ellos se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero mientras tanto ocurren estos hechos en que Abraham salió, no tenía un hijo, tuvo el hijo con Agar, nace Ismael. También sucedieron un par de detalles interesantes que nosotros podemos observar. Génesis capítulo 16, versículo 4 cuenta que cuando Agar concibió un hijo, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Y no se olviden que en Gálatas, ¿no es cierto?, de alguna manera Pablo está utilizando, ¿no es cierto?, como una alegoría de la carne y del espíritu, de la libertad y de la esclavitud a Sarai, a Sara y a Agar. Y en este caso es la carne y en este caso es la esclavitud, de alguna forma, que está mirando con desprecio a quien representa la libertad, a quien representa el espíritu. Es como cuando la vanagloria, es como cuando el orgullo, es como cuando la autosuficiencia, es como cuando lo que yo soy, cuando lo que yo tengo, de alguna manera comienza a primar por sobre lo que es eterno, por sobre lo que es espiritual, por sobre lo que es de alguna manera de parte del Señor. Hay un desprecio del mundo que es evidente respecto de lo que es espiritual. Usted puede conversar de cualquier cosa en cualquier lugar y puede referirse a cualquier tipo de deidad o cualquier tipo de práctica y registro acástico y
astrales y cuestiones familiares y comienza a hablar, ¿no es cierto?, de muchas prácticas hinduistas o otras tantas orientales, y todo el mundo lo va a escuchar con atención y wow, y mira qué sabiduría y mira qué entendimiento, hasta que a ti o a cualquiera se le ocurra hablar de Cristo o se le ocurra hablar de la cruz. Ahí el tono, ahí las miradas, ahí las actitudes cambian. Es de alguna manera Agar mirando con desprecio a Sara. En Génesis capítulo 16. Entonces Sara se queja con Abraham, le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, todo bien, vamos tranquilos, pero resulta que ella me está mirando con desprecio. Abraham le dice, es tu esclava, haz lo que tú estimes conveniente. Agar se entera, se aleja, ¿no es cierto?, porque teme la mano de su señora. Y en Génesis capítulo 16, versículo 9, sucede que el ángel de Jehová se acerca a Agar y le dice, ¿qué te pasa? Y ella le dice, me está pasando que estoy siendo perseguida por mi señora, porque yo no he hecho bien. Y miren lo que le recomienda el ángel de Jehová en Génesis capítulo 16, versículo 9. Le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es de alguna manera la recomendación, también yo lo veo nuevamente, y espero no estar estirando mucho la alegoría, pero es de alguna manera lo que veo que es la voluntad de Dios hoy día también para nosotros. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una pugna constante en cada uno de nosotros a hacer la voluntad según mis emociones, según mis sensaciones, según mis percepciones o según lo que sabemos y entendemos que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Muchas veces no es claro porque hay cosas que son un poco sutiles. Pero cuando se trata de participar en cosas que sabemos que no van a glorificar a Dios, y aún así queremos ir y queremos estar, o cuando se trata de ver cosas que sabemos que no van a glorificar a Dios y que no nos van a edificar espiritualmente, y aún así accedemos a ellas, o cuando comenzamos a scrollear y a comenzar a meternos en cosas que las redes sociales nos comienzan a mostrar y sabemos que estas, más que edificar, nos están afectando, nos están envenenando, pero aún así continuamos, es que Agar está dominando sobre Sara, espiritualmente hablando. Y lo que el ángel de Jehová le está diciendo, ¿no es cierto?, a Agar, sométete bajo la mano de tu señora. Que sea el espíritu, amados, el que domine. Que sea el espíritu el que esté fortalecido. Y para eso son estas instancias, son acciones que nosotros debemos tomar. La provisión de Dios está, la palabra del Señor está, el Espíritu Santo está, las personas que nos hablan permanentemente desde este lugar, incluso desde las redes sociales o desde algunas prédicas, están ahí. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y es que debemos someter la carne al Espíritu Santo y a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ayúdanos el Señor así, para que así sea. Transcurre la historia de Génesis 16, Ismael comienza a crecer, tenía 13 años cuando en Génesis 17, cuando Abraham ya tenía 99, nuevamente lo visita el Señor y le dice, Abraham, mi pacto es contigo y vas a ser padre de muchedumbre. Y le dice, y Dios de ahí le cambia el nombre. Le cambia el nombre a Abraham, ya no es Abraham, padre enaltecido, ahora es Abraham, padre de multitudes, manifestando el plan y el propósito en la vida de este hombre mientras caminaba hacia lo que Dios tenía para él. Ordena el pacto de la circuncisión y no solamente le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, sino que también le cambia el nombre a Sarai. Ya no es Sarai, ahora es Sara, porque Sara es princesa. Princesa,
y que según de acuerdo a lo que el Señor le estableció, iba también ella a ser madre de naciones. Y en Génesis capítulo 17, versículo 17, dice que Abraham se postró, se arrodilló, le creyó al Señor, pero dijo: wow, es muy difícil, yo tengo 99 años, mi mujer está más o menos en el mismo aspecto, más encima está estéril. Bueno, ojalá Ismael viva delante del Señor. Y el Señor escuchó el corazón de Abraham. El Señor escucha, amado, tu corazón. El Señor escucha también tu cavilar. No necesariamente tú vas a estar siempre alineado. La duda puede surgir, pero preséntala delante del Señor. Dile lo que te está pasando. Dile y manifiéstale cuando tú estás dudando. Dile y manifiéstale a Él cuando a ti te está doliendo, cuando a ti te está molestando, cuando tú estás teniendo miedo. Abre tu corazón al Señor, porque el Señor te escucha. Y el Señor escuchó a él y le dijo: no, no se trata de Ismael, se trata de tu descendencia, se trata de lo que yo tengo para ti. Es más, ya tengo nombre para tu hijo se va a llamar Isaac. 99 años él, casi de 100 años su mujer, estéril ella. Imagínense la imposibilidad, imagínense digamos, el tratar de pensar y de creer en Dios, en lo que Dios tenía para él. Muchas veces nuestras circunstancias, querida iglesia, parecen en la misma dimensión, pero para Dios no hay nada imposible. Génesis capítulo 18 avanza, está hecha la promesa, está el diálogo de Dios con Abraham, y hay un episodio bien especial, porque en Génesis 18 3 varones visitan a Abraham. Abraham estaba fuera de su tienda, Abraham, y lo visitan 3 varones. Y estos 3 varones, de alguna manera, reconoce a Abraham en ellos la presencia de Dios. Era el ángel de Jehová junto a otros 2 ángeles que lo visitan. ¿Y saben lo que hace Abraham cuando ve esta escena? Inmediatamente le dice: por favor, denme el tiempo, les voy a lavar sus pies, les voy a preparar comida, necesito hablar con ustedes, quiero estar con ustedes, denme la oportunidad de estar en su presencia. Y así lo hace. ¿Cuántas veces, querido amado, nosotros hemos aprovechado la oportunidad de estar en la presencia de Dios y de compartir con el Señor? Generalmente no tenemos tiempo, generalmente tenemos cosas que hacer, generalmente tenemos mensajes que enviar, generalmente tenemos una serie o un partido que ver, generalmente queremos a lo mejor legítimamente descansar. Y ahí está el Señor, más de alguna vez visitando nuestras vidas, más de alguna vez llegando incluso a la puerta de nuestro hogar de maneras especiales. No hay tiempo. El hermano te llama y te dice: oremos, no puedo. La hermana te dice: tengamos un devocional o un discipulado, no me alcanza el tiempo, no puedo. Sin embargo, Abraham, en Génesis, vemos que él, en esta visita extraña, atiende a estos ángeles que básicamente era la presencia de Dios en su vida. Y cuando tenga tiempo, léalo, porque es maravilloso cómo finalmente dice que se sentaron a comer y compartieron. Pero en esa misma visita es que el Señor le dice: mira, llegó el momento. De aquí a 1 año más vas a tener a tu hijo en tus brazos. Sara lo escucha, se ríe y mire lo que sucede. Génesis capítulo 18.
hablando estos varones y le preguntan a Abraham, Génesis capítulo 18, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, vale decir, en 9 meses más. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escucha a la puerta de la tienda que estaba detrás. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Igual pícaro el comentario de Sara, pero está simpático. ¿Ya? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? A luz siendo ya vieja. Y mire la pregunta 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y esa pregunta, amado, también quiero que te la hagas tú en esta mañana, escuchando esta historia. Yo sé que hay muchas situaciones por las que la iglesia en general está pasando. Situaciones económicas, situaciones laborales, situaciones familiares, situaciones de salud. Pero es una tremenda pregunta la que el ángel de Jehová también le hace a Abraham y también a nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y bendito sea el Señor, porque después de todo aquello, en Génesis capítulo 21, para adelantar un poco más la historia, porque entre medio suceden algunas cosas que no son atingentes a esto, dice Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en el que Dios le había dicho. A iglesia, hay un tiempo de Dios. No bajes los brazos, no desmayes. Sigue avanzando, sigue creyéndole al Señor, sigue confiando en aquel que hizo lo más grande que cualquiera podía hacer por cada uno de nosotros, que es entregar su vida en favor de nosotros para darnos esperanza y vida eterna. Y si lo más grande ya lo entregó, si lo más grande ya lo dio, ¿no nos dará también con Él las otras cosas que de acuerdo a su propósito, a su voluntad y a su plan con cada uno de nosotros ya tiene dispuesta? El punto es que tal vez no es el tiempo. El punto es que tal vez estás en el propósito. A los 86 años le prometió el hijo. Recién a los 100, 14 años después, este propósito se vino a concretar. Este propósito de alguna manera se vino a hacer carne en la vida. Espero que en tu caso no pasen 14 años, pero que pase el tiempo que tenga que pasar. No dejes de confiar en lo que Dios tiene para ti. Génesis capítulo 21 nos dice que, y específicamente en el versículo 5, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Bendito sea el Señor. Por eso el libro de Gálatas nos habla de esta historia y nos dice, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos, uno proviene del monte Sinaí, el cual es la cual da hijos para esclavitud, esta es Agar,
lo que nace de la carne, lo que no nace del Espíritu. Porque Agar es el monte Sinaí de Arabia, que corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la misma que vio Juan descender del cielo en Apocalipsis, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, bendito y alabado sea el Señor, somos hijos de la promesa. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Juan también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Por eso afirma Pablo que nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Esa es tu posición, eso es lo que tú eres, eso es lo que Dios tiene para ti. En esa verdad quiere Dios que tú camines, no en la esclavitud, sino que en la libertad que tú tienes al haber sido hecho hijo de Dios. Si es que has creído, si es que has confiado en el sacrificio del Señor, si es que te has arrodillado en su momento y te has arrepentido y entregado todo esto a Dios. Para Dios no hay imposible, para Dios no hay un pecado imperdonable. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si aún no estás en esta condición de ser hijo de la promesa, de ser hijo de Dios, ven a Cristo ahora. Él no te desechará, Él no te hará a un lado, Él te recibirá, porque Él no hace excepción de personas. Bendito sea el Señor. Regocíjate, querida iglesia, porque somos hijos de la promesa. Pero la historia no termina ahí, porque en Gálatas capítulo 4, versículo 29 dice: pero como entonces el que había nacido de la carne perseguía al que había nacido del Espíritu, así también ahora. Génesis 21, y ya vamos a ir terminando. Mire lo que pasó, Génesis 21. Isaac ya tenía 16 años. Ismael ya tenía 16 años, era un muchacho. Isaac había nacido y era un momento en que se había, según lo que dice la palabra, destetado, por lo tanto esos son los términos, por lo tanto había una celebración. Esto ocurría más o menos cuando el niño tenía unos 2 años. Y el versículo 8 dice así, de Génesis 21: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete de día en el que fue destetado Isaac. Era un acontecimiento. Y vio Sara que el hijo de Agar, que tenía 16 años, la egipcia, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo la carne y el espíritu. Bien, la libertad y la esclavitud. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. Por supuesto, él amaba a Ismael.
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, el espíritu, la libertad, oye su voz. Escucha, iglesia, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y de eso se trata el mensaje esta tarde, finalmente, porque dice la palabra de Dios: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Estoy leyendo en Gálatas. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hay una persecución, hay una lucha, hay una contienda, hay una batalla también dándose en nosotros. Pero ¿cuál debe ser la actitud? Dice el versículo 30 más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ese es el mensaje en esta mañana, querida iglesia. Echa fuera la esclava y a su hijo. ¿Qué es lo que te está esclavizando hoy día para que puedas avanzar en el propósito y en la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te impide ir y disfrutar de estar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te impide tener intimidad con el Señor y escuchar lo que Él tiene para ti? ¿Qué es lo que bloquea que la bendición de alguna manera de estar con Él y entender lo que Él quiere para ti? ¿Qué es lo que está bloqueando ese flujo? Antes de ayer me bañé con agua fría. Tempranito, como a las 6 de la mañana. ¡Qué alegría! Y resulta que traté de conseguir gaffiter, no pude, así que me hice el ánimo ayer, tempranito, desmonté el califor y le hice mantención. Limpié, saqué la basurita, lo desarmé completo, lo lubriqué, vi que todos sus componentes estuvieran bien, me metí en cosas que necesito, bendito GPT, bendito YouTube. Lo armé y hoy día en la mañana me bañé con agua caliente. Aleluya. Pero hubo que hacer algo. Hubo que sacarlo. Hubo que limpiarlo. Hubo que averiguar. Hubo que hacer mantención. Yo creo que muchas veces a nosotros, querida iglesia, nos sucede exactamente lo mismo. Yo creo que Dios tiene agua calentita para todos nosotros. Amén. Pero muchas veces simplemente nos toca agua fría, que molesta, que incomoda, y estando la posibilidad de tener agua calentita, ahí mismo. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque no fue el ángel de Jehová que tuvo que echar fuera a Agar. No vino alguien del cielo, no vino alguien de afuera. Eran ellos que tenían que echar fuera a la esclava. Eran ellos los que tenían que tomar una acción. ¿Será tal vez legalismo religioso? ¿Que Dios me acepta solo si cumplo? ¿Una espiritualidad basada en conducta?
¿Será tal vez que hay una culpa constante, que creemos que Dios puede perdonar cualquier cosa menos aquello que hice en aquel momento, en aquel lugar y en aquella hora? Por lo tanto, no lo perdono y eso no me perdono y eso me impide avanzar y vivir lo que Dios tiene para mi vida y me hace vivir en esclavitud. Me mantiene sintiéndome indigno, sabiendo que la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de la promesa si hemos creído y hemos confiado en el Salvador. ¿Será la apariencia espiritual de que estamos poniéndonos máscaras y estamos viviendo y aparentando por el qué dirán, sin disfrutar de una libertad, siendo honestos, siendo reales? ¿Será que estoy buscando una relación con Dios basada en resultados? Solo si hago, Dios me va a bendecir. ¿O el Evangelio de alguna manera llevándolo a una especie de negocio? ¿Serán miedos internos? ¿Falta de confianza en Dios? ¿O la necesidad de mantener todo en control? ¿De eso sí me acuso? La situación que estamos viviendo hoy día, donde yo trabajo, está durísima y he pasado semanas complejas, pero simplemente el mayor dolor que tengo en mi corazón es que al final de toda la vuelta y de toda la reflexión me doy cuenta que lo que me está afectando muchas veces es falta de fe y confianza en aquel que he creído, en aquel que me ha salvado, en aquel que ya ha derramado su sangre por mí, y eso me ha dolido y me ha costado manejarlo. Pero son cosas que nos atan, son cosas que nos esclavizan, son cosas que hoy día, amada iglesia, nosotros tenemos que echar fuera. ¿Qué hay de esos pecados ocultos? De esas cosas que nadie más ve, de esas cosas que nadie más sabe. Vengo a la iglesia, canto, predico, doy un devocional, trabajo haciendo cositas por allá, me saludo con mis hermanos y los abrazo. Pero ¿qué hay de ese pecado oculto? Iglesia, es tiempo de que nosotros podamos echar fuera todas y cada una de esas cosas. A libertad es que nosotros hemos sido llamados. Juan capítulo 8, versículo 34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. No es libre, es esclavo, es esclava. Echa fuera, no más. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es un peso, es un asedio que me impide avanzar, que me impide caminar, que me impide conocer, ver y entender el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, hermanos. Porque Dios lo tiene. Si Dios se cuida de los pajaritos, dice el Señor, si Dios tiene cuidado de las aves y viste a las flores de manera magnífica, ¿no tendrá también cuidado de cada uno de nosotros? Pero despojémonos, saquémonos, dejémonos, cortemos de una vez por todas con todas esas cosas que nos impiden avanzar en una relación y en una intimidad con Dios, que nos impiden escuchar la voz del Espíritu Santo que en cada uno de nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a llevar, Él nos va a dar todo ese pecado y ese peso que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Al que el Hijo de Dios librare, será verdaderamente libre.
será verdaderamente libre. Ese es el llamado hoy día, querida iglesia. Échalo fuera. Ya no sigas así. Ya no continuemos por el camino en que hasta ahora a lo mejor más de alguno ha venido avanzando. Dios te quiere libre para servirle y para cumplir el propósito de Él en tu vida. Pregúntale al Señor, no temas, háblale y dile que te muestre y toma decisiones. Toma decisiones. Cuando tienes, yo creo que más de alguna vez tú has tenido que tomar decisiones drásticas por situaciones severas. Esto amerita que tú tomes decisiones drásticas con todo aquello que te esclaviza y que te ata y que no te deja vivir en el propósito y en la voluntad de Dios para tu vida. Hazlo ahora, hazlo en el nombre del Señor, porque sabes tú, hermano, hermana, que eres libre, que eres libre. ¿Está el grupo de alabanza por ahí? Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y entre su propósito está el dar libertad a los cautivos. Si hoy día te sabes cautivo, cautiva, ven a Cristo. Inclina tu corazón. Dile al Señor, Señor, abre esa puerta de esa celda. Corta los grilletes que eventualmente estén en mis manos o en mis pies. Líbrame de aquello que hoy día me tiene cautivo y no me deja avanzar en tu propósito y en tu voluntad. Y confía en Él, porque en el Señor hay libertad. ¿Qué le parece si disfrutamos de esta instancia pensando en lo que le he hablado? Sé libre en el Señor. Yo creo que hoy es momento de que el Señor corte cadenas. No acostumbramos nosotros a hacer lo que estamos haciendo ahora, pero creo que hay momentos especiales. Creo que hay antes y después. Las crisis que cada uno de nosotros o muchos de nosotros está experimentando son momentos que el Señor usa para sacudirnos y para hacernos mirar al cielo y darnos cuenta que tal vez estamos siendo esclavizados o estamos siendo atados por cosas que nos impiden estar con Dios y caminar en su voluntad. Hoy es el momento en que podemos proclamar libertad. Comienza a proclamarlo en tu vida. Comienza a rogar hoy día por tu vida. Pide al Señor que te desate. Pídele al Señor que abra esas rejas. Y tú ponte el propósito de echarlo fuera. Si tienes que desconectar una red social, sácala. Si es ese TikTok o Twitter o alguna cosa en la que tú recurrentemente te estás encontrando con pornografía o te estás encontrando con cosas que están afectando tu corazón, échalo fuera, sácalo ahora en el nombre de Jesús. Si hay amistades que no te están conduciendo
en la voluntad de Dios, más bien te están desviando y te están llevando por un camino que sabes que no va a llegar a buen destino, córtalo en el nombre de Jesús. Echa fuera a la esclava. Toma decisiones drásticas ahora, para que a partir de ahora también el Señor comience a hacer cosas contigo. Hermano, hermana, si hay rencores, si hay falta de perdón, si hay de alguna manera envidia, échalo fuera ahora y deséchalo en nombre de Jesús. Perdona a quien tenga que perdonar. Pide perdón a quien tenga que pedir perdón. Comienza a limpiar esas vías para que comience a fluir el agua calentita. Y para que comiences a caminar en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Sé libre en el Señor. Echa fuera. Rompe aquellas cosas. Pide perdón. Hay libertad. Sigamos que se pongan de pie. Dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, cambió mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Salvo, no me avergüenzo del Señor, hay libertad, libertad. 2, 3, sí. Yo mis cadenas, cambió vida nueva, el fondo del mar echó mi maldad, cambió mis pecados y me ha Señor, yo te ruego en nombre, solo en el nombre de Jesús hay libertad. 2, 3. El Hijo hace libre, eres libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. El Hijo hace libre, es libre en verdad. Y aquel Hijo hace libre.
libre, en verdad. Rompió mis cadenas, cambió vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Cambió mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, fondo del mar echó mi maldad. Cambió mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. 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 Dame audio, por favor. Sí, 2, 3. Amén, amén. Hay libertad. Vamos a orar para terminar este tiempo y después permitir que puedan continuar. Señor, gracias. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo, aquel que tú dijiste que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, pueda ministrar y hablar a cada uno de nuestros corazones. Hay cosas que nos atan, hay cosas que nos coartan, hay cosas que nos mantienen asediados y que no nos permiten caminar en tu propósito y en tu voluntad como personas y como iglesia. Yo te pido que sea el Espíritu Santo el que sea revelando cada uno de estos elementos y nos des a nosotros como iglesia la disposición y la fuerza para echarlos fuera, para cortar una vez por todas con todas aquellas cosas que nos esclavizan y no nos permiten disfrutar de la libertad que compraste con tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición sea sobre cada uno de los que han oído este mensaje y sobre aquellos que en algún momento tal vez lo van a escuchar. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la alabanza, porque en ti, Señor, hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén.